Vamos a iniciar con el procesamiento de datos en archivos indexados. Vamos a compartir la pantalla. En la parte, cuando ya nos toque hacer código, por si acaso, presten atención a la explicación y yo les voy a pasar el código, ¿de acuerdo? Lo importante es ver qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y prestar atención a las cosas que estamos haciendo y el código y yo se los paso. Bueno, archivos indexados. Primero, los archivos indexados en realidad son otros archivos estructurados igualito que los archivos de datos. Son también archivos de datos, pero reciben este nombre porque son archivos que contienen datos a través de los cuales vamos a ir a buscar datos en el otro archivo de datos. Suena medio redundante, pero la idea es esta. Quiero que piensen en lo siguiente. En la biblioteca. En la biblioteca los libros están colocados en estantes, ¿no es cierto? Piensa en una biblioteca grande donde hay unos 500 estantes. Entonces, usted va a la biblioteca y quiere un libro. Que le digan, bueno, pase, busque su libro. Y usted va a tener que ir, como no sabe cómo está organizado, ir estante por estante, fila por fila, libro por libro, a ver cuál es el que usted quería, digamos. Y eso es un proceso muy tardado, muy tardado. Entonces, algo parecido ocurre con los archivos de datos. Resulta que han visto que hemos hecho varios algoritmos y casi todos tienen que ver con hacer búsqueda de datos en el archivo. Resulta que quiero buscar, ahí tienen el ejemplito, a María del Barrio, digamos, tiene código 30. Para encontrarla a María, tengo que ir al archivo, leer el primer registro, pero al leer un registro, fíjense que en un registro, este registrito de datos pesa 50 bytes. El último que hicimos nosotros pesa 44 y el anterior pesaba 32 por registro. Todo eso tiene que leerlo, pero en un archivo real de datos de alumnos debe estar alrededor de unos 200 a 300 bytes. Más o menos entre 200 y 300 bytes. Acuérdense que está su nombre, dirección, correo. Esos tres datos nomás deben consumirse 150 bytes, más o menos. Y a eso hay que agregarle su carnet, su código, su fecha de nacimiento y uno que otro dato más. Fácil, tiene 250 bytes. Entonces, sacar del archivo y pasarlo al buffer, el buffer no es más que 512 bytes. Entonces, al hacer un read, estamos sacando del archivo dos registritos nomás para ponerlos en el buffer. Leer archivos o datos del disco, el disco es lento. La memoria RAM funciona en nanosegundos. El acceso al disco se mide en milisegundos. Entonces hay 1 millón de veces más rápido en RAM que en disco, aunque sea de estado sólido. De repente en disco estado sólido ya no es 1 millón de veces más lento en memoria, sino de repente son solo 1000 veces, pero 1000 veces ya es harto tiempo. Entonces, y este tiempo es de hacer una lectura, y en una lectura solo cargo dos registritos nomás en la RAM. O sea, por cada dos registros tengo que hacer una lectura y eso va a ser demorado. Y ahora resulta que estoy recogiendo un montón de datos para solamente, ¿qué tal si estoy buscando, le decía a Oscar Galindo? Voy a leer un montón de datos cuando lo único que comparo es el código nada más, solo el código, pero me he leído 250 bytes, 250 bytes, registro por registro para solo leer el código. Entonces, eso es muy pesado, muy pesado. Entonces, para evitar eso y también para evitar que usted vaya y busque libro por libro, ¿qué es lo que hacen las bibliotecas? Las bibliotecas le asignan un código de ubicación a los libros, pero también le asignan un codiguito normal, digamos, como el código que tenemos nosotros. Y para facilitar la búsqueda nos entregan una cajita donde están las fichitas ordenadas por código. Entonces, si yo sé el código del libro que quiero leer, en esa cajita donde están las fichitas, ahí no están los libros, ¿no ves? Están las fichitas y en esa fichita está ordenado por el código del libro.
de manera que puedo hacer una búsqueda binaria y para pillarlo rapidito y encuentro la fichita. Y esa fichita que tiene, el bibliotecario agarra la fichita y dentro de esa ficha están, está la ubicación del libro. Entonces, él con la fichita sabe en qué estante, en qué fila y en qué lugar de ese estante, de esa fila, está el libro. De manera que va directo a ese lugar, saca el libro y se lo entrega. Directo. Y uno no tiene que estar mirando librito por librito. Ahora, ¿y qué tal si no me acuerdo del código? Que lo normal es que no nos acordemos del código, del libro. Pero sí me acuerdo del título del libro. Entonces hay otro ficherito, otra cajita, donde hay un montón de fichitas, pero están ordenadas por el nombre del libro o el título del libro. Y como está ordenadito por el título, entonces también puedo entrarme a esa cajita y revisar y hacer búsqueda binaria, digamos. Pillarlo rapidito, la fichita. Y con esa fichita, el bibliotecario igual. Otra vez, ¿qué hay en la fichita? En la dirección donde, o sea, el código de ubicación de ese librito. Él lee el código de ubicación y sabe a dónde ir directo. Va directo a ese lugar, saca el libro y se lo entrega. Ahora, no me acuerdo el título, no me acuerdo el código del libro, pero me acuerdo quién era el autor del libro o los autores del libro, o al menos uno de los autores. Entonces va a haber otra caja de fichitas donde está por autor. Entonces podría hacer una búsqueda por autor que va a ser más rápido que buscar en el ficherito por nombre, digamos, por nombre del libro. Eh, porque si te ordenaba por nombre del libro, un autor que escribió unos 10 libros podría estar en diferentes lugares del libro, ¿verdad? Entonces, no me ayuda a buscarlo por título, me ayuda a buscarlo por nombre, especialmente si no me, es decir, si no me acuerdo del nombre, quiero buscarlo por, si no me acuerdo del título, quiero buscarlo por nombre, no me facilita el trabajo esa fichita, ¿no? Necesito otra. Por si acaso, en 10 minutos se va a cortar y unas 2 veces se nos va a cortar en el transcurso de la clase. Por favor, ya saben, solo se reconecta nomás, ¿listo? Bien, entonces esa cajita de ficheros, esos ficheritos, sirven para que la persona haga una búsqueda, ya sea por el código, ya sea por el título, ya sea por el autor o diferentes campos de datos, y se puede hacer una ubicación rápida. Pero ¿qué encontramos ahí en ese fichero? Solamente una fichita, no está ahí el libro, está una fichita y dentro de la fichita está el código de ubicación que entiende el bibliotecario y él se va directo al libro. Entonces, la idea aquí es justamente ese mismo comportamiento. Vean ustedes, aquí en el lado izquierdo tenemos el archivo de datos, donde está el código, el nombre, su fecha de nacimiento del alumno, etcétera. Y se va a crear un archivito paralelo que tiene el mismo tamaño. ¿Y qué va a haber en el archivito paralelo? Este archivito paralelo es como el ficherito. Aquí solo está el código del alumno, o sea, solo hay un par de datos acá. El código del alumno y la ubicación del resto de los datos en el archivo de datos. Entonces, si de aquí digo 120, estoy buscándolo al compañero cuyo código es 120. Lo ubico aquí primero. Aquí dice que está en la posición 0. Entonces me voy al archivo de datos y me voy directo a la posición 0. Y ahí recojo todos los demás datos. Ahí está Perico de los Palotes, que vive en la calle 1, nació el 20 de enero del 95 y todo eso. Ahora hagan de cuenta que estoy buscando a alguien con el código 140. Entonces aquí podría ser búsqueda binaria, si esto está ordenado o secuencial, pero este archivo lo puedo repasar rapidito, digamos. A ver, ya llegué al 140. De aquí lo ubiqué al 140 por el código, pero de aquí me interesa el otro dato, dice 100. Con ese 100 me voy a ir directo. Acuérdense que el primer registro está en 0, el otro está en 50, en 100. Entonces me voy directo ahí. Este me dice está en la posición 100, me voy directo al 100 y de ahí recojo todo ese registro de datos. De ahí saco el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y todos los demás datos. Entonces,
Este archivo de datos va a ser un archivo de acceso directo. Y las fichitas, es decir, el archivo índice es como el fichero. Aquí es donde voy a hacer búsquedas y de aquí necesito la dirección de un solo saque, no un solo SIC. Al otro lado me posiciono y de ahí saco el resto de los datos. En un solo SIC. De eso se trata el archivo de índice. Ahora, y si estoy buscando a alguien y no me acuerdo su código, no hay problema. Debería haber otro archivo índice donde estén los datos por nombre. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, Betty, Jorge, María, Oscar, Pedro, Perico, y esto está ordenado por nombre. De manera que me pueden dar el nombre y puedo hacer una búsqueda aquí, una búsqueda binaria, porque está ordenado por nombre, ¿no? Quiero los datos de María. Bueno, primero lo ubiqué, aquí está María. ¿Dónde está el dato de María? 50, directo, al segundo registro. Ahí me voy y ahí están los datos completos de María, su código, su nombre, su dirección, la fecha de nacimiento. Noten que aquí su código no está, solo está su nombre de María y dónde está ese registro, en qué parte. Este archivo ocupa 50 bytes por registro. 50 bytes por registro. Entonces, el primero está en la posición 0, el segundo en 50, 100, 150, 200, 250. Así está la cosa. ¿Ok? Entonces, esto me permite ubicar de manera rápida el resto de los datos en el archivo de datos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando ustedes quieren adicionar, retirar, inscribir, ponen su código, ¿no es cierto? Entonces, ese código lo busca en el archivo índice, en el índice por código, porque ahí puede aplicar una búsqueda binaria. Una vez que lo encontró aquí, su código, de ahí saca la dirección y con eso se va directo al archivo de datos de un solo saque y saca todos sus datos. Entonces, así va a ser mucho más rápido la ubicación de datos. Y es por eso que pueden 5.000 estudiantes al mismo tiempo, eh, 5.000 estudiantes pueden colocar su código al mismo tiempo en el sistema e inmediatamente les va a responder. ¿Se dan cuenta? El sistema de la universidad tiene que hacer 50.000 búsquedas en un mismo momento. O perdón, 5.000, ¿no? 5.000 alumnos más o menos, porque tampoco es que los 100.000 al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo segundo, ¿no? Pongámosle, siendo razonables, 1.000 estudiantes exactamente al mismo tiempo, porque estamos considerando de los estudiantes de toda la universidad. Entonces, unos 1.000 accesos, 1.000 personas pusieron su código y el sistema a los 1.000 les tiene que entregar lo más rápido posible su nombre, su carrera y las materias que debe adicionar o retirar. Eso, en ese instante se lo tiene que entregar. Ahora ya se dan cuenta por qué demora un poquito. Y dentro de la base de datos hay 1.000.000 de datos o los datos de 1.000.000 de alumnos y exalumnos. Entonces eso va a ser tardado. Por eso es que se necesita una forma rápida de acceder a la información, por el tiempo. El tiempo es muy importante. Y ustedes lo han notado el tiempo en los procesos de inscripción con datos reales. Ustedes son un dato real. Bueno, ese es el por qué se crean los archivos índices. Ahora lo que a nosotros nos toca es qué hacemos ahora. Entonces, aquí dice proyecto 3, pero vamos a trabajar con el mismo proyecto del archivo estructurado. Vamos a crear un archivo índice por código, ¿de acuerdo? Vamos a crear este archivito índice que está por código, indexado por código. Y luego ustedes como tarea, para que no se me aburran el fin de semana, van a hacer el índice por nombre, otro archivito indexado por nombre. Luego, hoy mismo vamos a hacer algoritmos para poder navegar en el archivo de datos utilizando el índice de código. Es decir, navegar significa como que hay una pantallita donde están todos los datos, ¿no ven? Pero caben los datos solo de una persona, no todos los datos de todo el archivo. La idea es que podamos navegar es como ojear. Hagan de cuenta que esa pantallita es como un librito y queremos ojear. O sea, quiero ver los datos de Perico, van a ser los primeros que voy a ver, pero luego si le doy siguiente página, debería ver los datos de María. Siguiente, los datos de Jorge. Siguiente, los datos de Pedro y así, siguiente, siguiente. Y que pueda regresar
Le digo regresar, entonces veo los datos de Oscar, regresar los datos de Pedro, los datos de Jorge, que puede ir viendo los datos, avanzando, retrocediendo, como si estuviera hojeando un libro, ¿de acuerdo? Como si estuviera hojeando un libro. Y para ello lo que vamos a usar es el índice. Si ven ahorita el índice está ordenado por código. Entonces voy a poder ver primero a Perico de los Palotes, que es el de código 120. Después voy a ver los datos de Pedro del Valle, pero Pedro ya no está al ladito de Perico, está mucho más lejos, ¿no es cierto? Pero si hago un recorrido secuencial en el índice, que está ordenado por código, voy a acabar mirando en la pantallita ordenado por código. Ahora, si utilizo el índice de nombre, podría navegar en el archivito usando el índice de nombre. Entonces voy a ver primero los datos de Betty, luego los de Jorge, luego los de María, etcétera. Pero el archivo de datos no está ordenado. Pero en la pantalla pareciera o parece, la idea es que en la pantallita se vea como que si estuviera ordenado, como si estuviera, aunque no realmente no lo está. La idea es que el archivo de datos no se toca, solo aumenta datos o se actualiza, pero no se cambia de lugar los datos. Los que van a cambiar de ubicación van a ser en el índice. Es decir, Perico de los Palotes aquí está de primero, en el índice por código también, pero en el índice por nombre es el último, más bien. El último. ¿Lo ven? Entonces, estos archivos se van a crear bajo cierto criterio sin tener que modificar el archivo original de datos, sino solamente los índices. Entonces, para eso vamos a hacer algunas cosillas ahorita. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, está lloviendo. Menos mal no nos agarró la lluvia en la uno. Bueno, alisten, ya está cargado RadStudio. Lo que vamos a hacer entonces, le decía, crear un archivo índice. Vamos a hacer un algoritmo para eso. Vamos a poder hacer los algoritmos para navegar usando el índice de por código y ustedes de tarea van a hacer los algoritmos para navegar usando el índice por nombre. Luego, las búsquedas que estamos haciendo, porque ya hemos hecho algoritmos de búsqueda, ¿verdad? La idea es que las hagamos las búsquedas utilizando el índice por código. Y también se puede hacer búsquedas por nombre, que puede escribir un nombre o una parte del nombre y que se pueda ubicar esos datos. Y, y para que se pueda navegar adecuadamente, va a hacer falta ordenar el archivo índice. Entonces también vamos a ver cómo ordenamos el archivo índice. ¿De acuerdo? Entonces esos son los algoritmos que vamos a hacer en estos 3 días. Hoy vamos a crear el índice y vamos a hacer la navegación. Ya la otra semana vamos a hacer las búsquedas y adaptar para usar, para hacer todo lo mismo que ya hemos hecho antes, pero a través de los índices. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a quedar con esto de aquí, por este lado, y al otro lado vamos abriendo nuestro proyectito. A ver, ¿dónde estaba? Estaba en el SB, archivos estructurados, este proyectito. Y a este proyectito le vamos a habilitar unos 4 botones. Ya, vamos poniéndole los botoncitos. Eh, Esto sí va a ser bueno con botones. Lo otro podría hacerse con menucitos, pero con botones. Uy, me olvidé de un botoncito más. 5 botones. Puede ser. En realidad, 4 botones y el otro podría ser parte del menucito, este de acá. Les voy a cambiar el tamaño porque aquí no se ve muy bien, ¿no? Ustedes no tienen que cambiar el tamaño, yo lo hago para que ustedes lo puedan ver bien. Bueno, más o menos, hasta donde se pueda.
Los acomodamos. A ver, para que no quede desacomodado, el botón 8 lo pondré aquí. Ah, no, perdón, el 7 sería. El 7 lo pondré por acá. El 8 que sea aquí arriba, más o menos en este orden. 8 abajo 9, 10 y 11 sería, ¿no? 10 y 11. Ok, este botoncito que sea el botón de crear índice. Índice por código. Con ese botoncito vamos a hacer el algoritmo para crear el archivo índice por código. Este para iniciar navegación. ¿Ok? Este entonces que sea para finalizar navegación. Y estos que sean ya para navegar, este va a permitir navegar a la derecha y este navegar a la izquierda. ¿Listo? A ver, pongan sus botoncitos. Esa parte no. Como dije, en la parte del código les voy a ayudar. Cuando yo haga el código y lo probemos que corre, me interesa que me atiendan toda esa parte y a ellos se los paso el código. ¿De acuerdo? Pero esto de ponerle los botoncitos, sí ya lo tienen que hacer ustedes. Si quieren un papelito, anótense este botoncito que se llama cada botoncito, porque nos va a interesar saber. Bueno, vamos con el primero. Aquí vamos a poner este algoritmo para crear el archivo índice por código. Eso va a ser este algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos el archivo este de datos. De aquí lo que vamos a hacer es leer de principio a final y de los registros que vayamos a leer solo nos interesa su código y en qué dirección está. Entonces, y eso vamos a ir grabando en el archivo índice. O sea que este va a ser archivo de lectura y este va a ser archivo de creación. Pero para todo eso vamos a hacer un compare acá. No puedo hacer eso si no tengo la estructura del otro archivo, ni qué se va a llamar, ni su ubicación del archivo, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a ir al H del formulario, ahí donde están definidas las estructuras. Entonces habrá que definir la estructura del índice. Reg IDX le voy a llamar estructura del índice por código. Y ustedes harán algo parecido para el índice por nombre. Ahora, aquí, ¿cómo debo hacerlo? Quiero crear un índice por este campo, ¿no? El campo código, que se llama
de registro, ¿no? De aquí me interesa particularmente el tipo de datos. Si voy a hacer un índice por este campito, el tipo de datos es el que me interesa de manera importante. Entonces aquí cardinal y aquí le voy a poner de código. O puede ponerle también el mismo nombre. También se podría. Entonces ese es el campo código del alumno. Tengo que replicar aquí. Y el otro campo es la posición en el archivo. Este sí va a ser siempre cardinal. La posición. Aquí voy a poner el código del alumno y aquí dónde están los datos dentro del archivo de alumnos. En qué lugar del archivo de alumnos están el resto de los datos. Esa es la estructurita. ¿Ok? Vayan escribiéndola. Listo. Ahora nos vamos más abajito. Aquí donde teníamos estas variables, vamos a agregar otra variable para que esté el nombre del archivo índice. Y otro puntero, fstream, al archivo índice por código. Entonces estamos agregando estas dos variables porque vamos a trabajar con un archivo más ahora. Ok, vayan escribiéndolo. Ok, ahora sí ya vamos a hacer los algoritmos. Sin esto no podíamos hacerlos. Nos vamos allá. Aquí el código de los algoritmos es el que yo les voy a copiar. Les voy a pasar, así que aquí me prestan atención. Tenemos que crear ese otro archivito, entonces para y grabar datos, ¿no es cierto? Por lo tanto, variable reg alumno, un reg. Reg idx, entonces aquí reg idx todo minúscula acá, ¿no? Listo. De aquí en esta variable voy a recoger los datos de los alumnos y aquí vamos a poner el código y la posición, ¿no? Ese par de datos. Entonces, hay que abrir los archivos correspondientes. El primero, fstream, hay que crear el objeto y abrir el archivo. El de siempre. Ahora, obviamente un archivo binario y va a ser en modo lectura. Solo vamos a leer datos de ahí.
Ahora, si se logró hacer, se logró abrir el archivo, si no falló, procedemos. Y después de esto hay que deletear el puntero de archivo, ¿no? Si no falló, es decir, el archivo existe, entonces vamos a crear el otro archivo. PFIDX se llama, ¿no es cierto? La variablecita fstream, no, IDX se llama el archivito, y ahí, ¿qué vamos a hacer? Binario. Binario, pero este es un archivo que vamos a tener que crear, o sea, que va a ser de salida, out. El uno es de entrada y el otro va a ser de salida, de salida. Y listo. Ahora a partir de aquí es lo normal. Vamos a leer datos del archivo de entrada y grabarlos en el archivo de salida. Obviamente no todos, sino solamente un par de datitos. Y para eso un ciclo. Mientras, mientras no haya leído la marca de fin de archivo, vamos a hacer este ciclo. ¿Qué vamos a hacer mientras eso? Leer. Read. Vamos a leer en esta variable, la variable reg. Ahí vamos a leer un registro, pero siempre hay la posibilidad de que, de que haya leído la marca de fin de archivo. Entonces, si no leyó la marca de fin de archivo, procesamos. Si la leyó, nos lo saltamos. Como ya al final, se acaba. Si no leyó la marca, necesitamos copiar en la otra variable. Se llama regidx. Ahí en el campito código, el código que leí del otro archivo, que está en reg, ¿no? Y que se llama reg el campito ese. Reg, reg. Y necesito poner en el campito posición el lugar donde he leído. Y ahí ya estamos en lío. Porque si leo un registro, el puntero ya está más abajo, ¿no es cierto? Si leí aquí, el puntero ya está abajo. Entonces yo necesito saber dónde estaba el puntero antes de leer el registro. Entonces, en esta variable regidx, en el campo código, ahí tendré que poner la ubicación del puntero antes de leer. Y esa ubicación me lo da la función telg, ¿no es cierto? Telg. Entonces le preguntamos dónde está apuntando el puntero antes de leer, porque después de leer ya se movió y si no leyó la marca de fin de archivo, completamos el par de datos con el código sacado del registro leído. Si no, pues no se hace esa parte, ¿no? Se va a saltar. Ahora, después de copiar el par de datos, primero la posición del puntero y después el código, lo que vendría a continuación sería grabar, ¿no es cierto? Entonces, en el archivo índice hay que hacer un write. El contenido del registro índice, regidx. Entonces, leer, grabar, leer, grabar, ¿no? Leer, grabar, pero la clave aquí es la posición del dato leído antes de leerlo, ¿no? Porque el puntero está apuntando ahí, ese que después de leer ya está apuntando más abajo. Y así hasta llegar al final. Una vez que llegamos al final, habría que cerrar los archivos correspondientes. Close por aquí, close por allá.
Ok. Compilar, a ver si estamos yendo bien. Perfecto, compila. Lo voy a probar primero y después les paso el código. Déjenme probarlo primero y después se los paso, porque si hay, cuando haya fallas, que es lo que quiero que aprendan también, cuando haya fallas, lo vamos a ir arreglando. Entonces, y ustedes lo van a tener ahí todo fallado, y después cuál era el bueno, el malo, etcétera, ¿no? Se supone que este algoritmo lo va a crear el archivo. Ahorita no hay, ¿no es cierto? Entonces necesitamos al explorador aquí que nos acompañe. ¿Dónde está? SB, archivo estructurado. En la misma carpeta donde está el archivo de datos, ahí mismo se supone que va a estar el índice. Ahorita no existe. Entonces, si lo hago correr por primera vez, listo. A ver, no hay el índice. Ah, claro, ¿se acuerdan que le dije primero activa nomás la ventana, pero no ejecuta? Ahora si le damos clic, ya debería estar acá. Oh, no hay. Aquí mismo debería estar, ¿no? Donde está junto con alumnos.dat. Ahí está el detalle, siempre. Por eso le digo, hay que hacer cosas. Que aquí nos falta algo, perdón, no lo he, me faltó algo. Lo que pasa es que este va a crear el archivo, pero ¿y el nombrecito? ¿En qué momento le puse el nombrecito, no ves? Nunca le puse. Entonces, como no le he puesto en alguna parte, basura me está creando. Entonces, nos estamos saltando esta parte. Aquí en el form create es donde le damos el nombre del archivo con la ruta completita, ¿no es cierto? Ahí mismo, váyanse al form create, ahí mismo en este archivo nomidx, ahí lo que yo voy a hacer es igualito a ustedes, copienlo todo igualingo de acá. Copy paste, control C, control V. Claro. Porque ahí está la ruta. Yo lo estoy copiando este y por eso esto tampoco se los paso, porque ustedes tienen su carpeta donde están guardando su archivo de datos, ¿no es cierto? Su propia ruta. Esta es la mía. Ahora, en lugar de alumnos.dat, este va a ser otro archivo, se va a llamar alumnos, code.idx. Este va a ser el archivo índice por código para el archivo de datos alumnos. Y le voy a poner la extensión IDX para que quede claro que este es un archivo índice, mientras que el otro es el archivo de datos, este es el archivo índice. Acuérdense que las extensiones son solo referenciales, porque si usted le ponen exe no pasa nada igual, solo que si le dan doble clic, Windows va a querer ejecutarlo y como no contiene código, se va a colgar eso, ¿no? Bueno, a ver, ahí actualicen. Como ven, yo lo copié todo igualito, solo le cambié el nombre del archivo, que no puede ser igualito el mismo nombre. Pero la ruta esa debería ser para que estén los dos archivos en la misma carpeta. ¿Ok? Ahora sí ya puedo hacerlo correr. Después les paso el código. Claro, no aparece el archivo porque nunca le pusimos nombre, pues, ¿no es cierto? A ver, de nuevo la ejecución.
Clic. A ver, vamos a ver si ya creo dónde estaba el exploradorcillo. Listo. Siempre asegúrense de que vamos a tener que poner un mensajecito para asegurarnos de que se ejecutó el algoritmo. A veces estamos en una pantalla, le damos clic, pareciera que estamos corriendo la opción, pero no porque solo se habilitó la ventana nada más. Vean, siempre que se crea un archivo nuevo, siempre aparece abajo. Ya después, si lo dan actualizar a la pantalla, se ubica en su lugar. Está el archivo creado, pero no está vacío, digamos. Entonces, si lo tratamos de ver, miren, este ocupa 48 bytes. 48. ¿Cuántos registros tiene el archivo de datos? 6 registros. Entonces, 48 dividido entre 6, 6 por 8, 48, o sea, son 8. 8 bytes que está ocupando cada registro. De esos 8 bytes, 4 bytes son del código y 4 bytes son de la posición. Acuérdense que ambos son cardinal, por eso son del mismo tamaño. Entonces, el cardinal es de 4 bytes. 4 y 4, 8 por registro. Mientras que el otro tiene 44 por registro. Y puede ser más todavía, ¿no? Si le agregamos dirección, correo electrónico, teléfono, podríamos llegar fácilmente a los 200 bytes por registro. Y este va a seguir siendo 8 por registro. Porque este archivo o los registros de este archivo no dependen de cuántos datos tenga el archivo de datos, sino que aquí siempre van a haber dos, nada más que dos, solo dos. El campo por el que estamos indexando y la dirección física de ese registro dentro del archivo de datos. Ya está creado. Ahora, ¿lo puedo ver? No, porque está en binario y es número, entonces 100% binario, no lo vamos a poder ver, pero vamos a poder aplicarlo. Claro, lo que pueden hacer un algoritmo tipo listado que le muestre el código, posición, y eso sí se puede, hacer un listadito. Pero ahorita no estamos por la labor de hacer este listadito, eso ya lo hacen aparte, ¿no? Como parte de su diversión de fin de semana. Bueno, y ya está el archivo creado, así de facilito se crea un archivo índice, es como un duplicado, pero con un solo datito nada más, sacado del archivo de datos. El otro es posición. Ahora necesitamos hacer esto de la navegación. Quiero que entienda. La idea es que al iniciar la navegación, vamos a abrir el archivo de datos. Ahora me voy a poner la pantallita esta. Y la idea es que de aquí, los primeros datos, de acuerdo al índice, dice 120, entonces corresponde esto. Todos estos datos aparezcan pintados aquí en la pantallita. ¿Ok? Ok, entonces, eh, al iniciar la navegación, todos los datos del primer registro que aparezcan en la pantallita. Cuando el usuario dé retroceder o avanzar, en todo caso avanzar, el siguiente registro, pero en base al índice. Aquí el siguiente es 130, entonces Pedro del Valle. Los datos de Pedro son los que deberían aparecer en la pantallita. Si le damos a avanzar, el siguiente, de acuerdo al índice, 140, ese es Jorge Tolaba. Entonces los datos de Jorge Tolaba deberían aparecer en la pantallita. O sea, cada vez que le doy a avanzar, el siguiente, pero no es una navegación secuencial aquí, sino secuencial en el índice. En 10 minutos se va a volver a cortar y ya saben, nos reconectamos nomás. Entonces la idea es que de aquí vamos a ir avanzando, pero aquí no están los datos, solo está la posición. Entonces con la posición vamos a ir aquí. Fíjense que aquí el código no nos va ni siquiera a importar, nos interesa la posición. ¿Cuándo nos va a importar este dato de acá? Cuando querramos hacer búsqueda. Ahorita no estamos haciendo búsqueda. Queremos recorrer secuencialmente, pero de acuerdo al índice. ¿Ok? De aquí ponerlo allá. Entonces, eso va a ser la navegación. Para esa navegación tenemos que iniciar y la idea es que estos
cuatro botones van a estar vinculados y durante la ejecución de los cuatro botones los archivos van a estar abiertos. Por lo menos el archivo de índice se va a mantener abierto. Al iniciar la navegación, vamos a abrir ese archivo y al finalizar la navegación, lo que vamos a hacer es cerrar ese archivo. ¿Ok? Entonces no va a ser como los otros algoritmos, que abrimos y cerramos en el mismo algoritmo, ¿no es cierto? Abrimos, procesamos, cerramos. Ahora no. Al iniciar se va a quedar abierto porque necesitamos poder avanzar o retroceder. Por eso lo necesitamos tener abierto. Al finalizar vamos a cerrar el archivo. Entonces vamos a ir haciendo cosas. Primero, en este botoncito, perdón, el índice no se los pasé, ¿no? Perdón. Antes que nos vayamos olvidando, estaba, este era el código, ¿no? Se los voy a pasar. Control C y ahí. Ahora sí, Control V. El código interno se los paso. Ya ustedes, no sé qué se llamará su botoncito, por eso no se los paso. Ahora, si ya lo tienen, háganlo correr. Ya lo tienen, háganlo correr y luego ya vamos a ver esto otro de lo que estamos hablando. Ya está necesitamos hacer estos otros. Ok, bueno, entonces ahora ya vamos a empezar. Aquí la cosa es que necesitamos hacer los cuatro algoritmos. No podemos hacer uno correr y no porque están vinculados toditos. De entrada, estos tres los vamos a deshabilitar. Ups, ¿dónde está? Está en ejecución ahorita el programa, ¿no? Yo lo tengo en ejecución, lo tengo que cerrar. Y ya corrió. Estos tres hay que deshabilitarlos. Este, a ver, era este y este. Tiene una propiedad enable y ese enable hay que ponerlo en falso, ya están deshabilitados. O sea, no puedo darle final de navegación si no la he iniciado. No puedo avanzar ni retroceder si no he iniciado el proceso de navegación. Esa es la idea. ¿Ya? Deshabilitados los tres de inicio, solo habilitado el primero. Ahora sí programamos el inicio de navegación. Este tiene que mantener abierto el archivo. Entonces, para iniciar necesitamos reg alumno, otro el reg idx, esas variables. El que necesito abrir es el índice, es el que tengo que abrir. Ese archivo índice se va a abrir en modo lectura porque no voy a guardar datos ahora. Entonces, eso es binario.
y es de lectura. In. ¿Ok? Eh, Ahora, por protocolo, si logró abrir el archivo es porque existe el índice. Si no, es porque el índice no existe. Acuérdense que podría no existir la primera vez al menos, ¿no? Es decir, si no lo corrimos, el que crea el índice, entonces el archivo no va a existir. Entonces, siempre precaución. Si falla, si falla en abrir el archivo, si falla en abrir el archivo, lo que vamos a tener que hacer es, si falló en abrir el archivo, entonces el archivo no está abierto. Y lo que vamos a hacer es eliminar el objeto. Lo eliminamos. Si no se pudo abrir el archivo, vamos a eliminar el objeto. Ahora, si se logró abrir el archivo, quiere decir que existe el archivo, entonces aquí es donde, fíjense, le dimos aquí, el archivo índice existe, entonces para empezar hay que habilitar los tres botones. Hay que habilitar los tres botones para empezar y deshabilitar este para que no le vuelva a dar iniciar navegación. Habilita los tres, deshabilita ese botón. Entonces, habilitamos o deshabilitamos, ¿no? Aquí se llama botón 8 para mí, lo veo porque está aquí. Ustedes ya le dije, acuérdense, de alguna forma tienen que acordarse qué se llama sus botones, porque vamos a tener que trabajar con esos nombres. Enable, false. Vamos a deshabilitar el botón y vamos a poner deshabilitar el botón iniciar navegación. Deshabilitamos ese botón y habilitamos los otros. Bueno, con efectos de pantalleo, deshabilitamos y habilitamos botones. Ahora no es lo único que tiene que hacer. Eh, Como acabamos de abrir el archivo, entonces
Entonces, si no tiene datos, eso, recuerden que esto es la primera vez, nomás está abriéndolo el archivito y ya nomás, este, aquí es, si no logró abrir el archivo, ¿no? Pero aquí abrió el archivo, pero no tiene datos. Abrió, pero no tiene datos. Y si no tiene datos, entonces hay que deshabilitar todos estos botones. O sea, hacer todo lo contrario. Control C, Control V. Hacer lo opuesto. Es decir, habilitamos el botón de iniciar navegación por si crea el índice de nuevo y no sé qué, algo que pueda ser posterior. Y deshabilitamos los demás. Esto ya es programar. Considera todas las cosas que pueden ocurrir, digamos, ¿no? Todo lo que puede suceder. Bueno, si no tiene datos, habilitamos un botón, o sea, hacemos lo contrario, habilitamos el deshabilitado y deshabilitamos los habilitados. Y luego, y luego hay que cerrar el archivito porque está abierto, ¿no es cierto? Cerrar el archivito y ya podemos destruir el objeto porque se está rehabilitando. Si este botón se va a rehabilitar de manera que si le vuelven a dar clic de nuevo, se va a volver a abrir y crear el objeto. Así que si no había datos, es donde cerramos y eliminamos el objeto. Ahora, caso contrario, aquí es donde ya hacemos la parte válida. En otras circunstancias estaríamos programando solo el else sin nada de lo demás, pero hay que pensar en todo. Bueno, si no tiene datos, eso. Si tiene, por lo menos tiene un registro, esa es la idea. Tiene al menos un registro. Entonces, y ese registro ya ha sido leído en la variable regIDX. Como ya se leyó, hay al menos uno, entonces lo que vamos a hacer es en la otra variable, en el reg, en el, a ver, acabamos de leer, digamos, este registrito de acá. De aquí nos interesa este numerito porque esa es la posición. Yo tengo que abrir este archivo, colocar el puntero donde me dice este numerito, ahí lo voy a posicionar, de ahí voy a leer y pintar en la pantallita. Son varias cosas. Entonces, primero lo primero, debo abrir el otro archivito. Fstream, el archivo de datos tengo que abrir, ¿no? Abrir en modo lectura, binario, lectura. Listo, ya está abierto. Ahora que ya está abierto, a ese punterito lo tengo que mandar SIC al lugar que me está dando el regIDX, en el campito POS. Entonces colocamos el puntero de archivo en donde me está diciendo la posición. Ahí lo posicionamos y una vez que está el punterito puesto ahí, hay que hacer un read. Se dan cuenta que es acceso directo, ¿no? Este leyendo del archivo de datos. ¿Ok? Listo. Leemos del archivo de datos del lugar que estaba indicado.
Aquí hay una coma de más, ¿no? Y ya que hemos leído de ahí, hay que pintar en la pantallita, pero como ya lo tenemos en la variable, simplemente hay que cerrar este archivito, close y eliminar el objetito. Listo. Los datos ya lo tenemos en la variable, solo hay que pintar en la pantallita y ahí hay que hacer uno por uno. Edit 1, ahí vamos a poner el código. En el edit 2 vamos a poner el nombre. En el edit 3 el día. En el edit 4 el mes. Y en el edit 5 el año. Entonces, sacamos del archivo de datos, del lugar que nos indica el índice y lo pintamos en la pantallita. ¿Sí? Lo pintamos en la pantallita, digamos, ¿no? Eso es si había un registrito. Si no, ya saben, todo se deshabilita y ya está. Vamos a... Pero vean que después de eso yo no cierro el archivo, no voy a hacer close ni tampoco eliminar el objeto. Ya quedó claro cuando eliminamos el objeto. Aquí ni close, el close que estoy haciendo es de este otro, ¿no? Y delete, pero del archivo de datos, pero no del índice. Entonces vamos a compilar por si nos faltó algún punto y coma. No lo voy a hacer correr porque correr es solo que vamos a ver nada. El primer registrito nomás, ¿no? Pero necesitamos navegar, digamos, navegar. Ahora, antes la contraparte de esto, la contraparte, perdón, le voy a pasar el código primero. Les paso el código del botón que inicia la navegación. Ahí en el chat. Esperen un segundo, algo raro está pasando por aquí. Ahí ya, no sé. No entra todo el código, por eso no me deja mandarle. Esperen un ratingo, no entra todo el código. Mucho comentario, ¿no? Por eso. Entonces le voy a pasar por partes. Primero hasta el else, control C hasta el else y después de lo que viene después del else. Ya, ya se los mandé todo lo que está hasta antes del else y ahorita lo que esté después del else.
Listo, ya vayan pegándolo eso en su código. Compilen nomás, que esté bien. Y después ya, cuando tengamos los cuatro hechos, de ahí vamos a poder ejecutarlos. ¿Ok? Si ya compila, prosigamos. Le decía, ahora hay que programar la contraparte. La contraparte sería este otro botoncito que finaliza la navegación. Recuerden que lo que hace es abrir el archivo y crear el objeto. Y aparte habilitar botones y deshabilitar otros, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que debiera hacer es el índice, este debiera cerrar el archivo. Este que ya cierra el archivo índice y eliminar el objeto. Aquí es cuando se va a eliminar y se va a cerrar el índice y eliminar el objeto. Luego, habilitar y deshabilitar botones. Es decir, es todito esto que está acá. Va a habilitar el botón iniciar y va a deshabilitar los otros tres botones. De hecho, hasta esos dos códigos más hubiera hecho, ¿no? Ya que al final hacen lo mismo. Cierra el archivo índice, elimina el objeto índice, habilita el botón de iniciar navegación y deshabilita los demás botones para que quede como el estado inicial, digamos, ¿no? Esa es la idea. Se lo paso al código. Ya se los pasé, vayan poniéndolo. Bueno, ahora el botón de navegar. La idea es que ya hay en la pantallita unos datos, ¿no es cierto? Y si le damos clic, deberíamos ver los siguientes datos. Pero hay que considerar lo siguiente. En el índice se había hecho un read, ¿no es cierto? Y el puntero ya está abajo. Y de aquí con el cero fuimos acá, sacamos esto y esto es lo que está pintado en la pantallita. Cuando le dé siguiente, el puntero, fíjense, ya está en el siguiente, el puntero. Así que solo habría que hacer un read y el puntero ya está en el siguiente. Pero con ese codiguito, venir acá, buscar en esa dirección directa, ¿no? Fijo, 150, ver 0, 50, 100, 100, directo ahí, SIC, leer todo eso, hacer un read, pasarlo a la pantallita. Eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces, básicamente es eso. Lo mismo que hicimos antes. Todo esto.
Todo ese código. Podríamos hacer un proceso, ¿no? Pero bueno. Para hacer todo ese código necesito, es decir, este es el algoritmo para mostrar el siguiente según el índice, ¿no? Para eso es esto. Necesitamos una variable de tipo alumno, una variable de tipo índice. Eso es lo que necesitamos. El archivo ya está abierto. Recuerden que ya está abierto el archivo y el puntero ya está apuntando donde tiene que apuntar. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es intentar leer, ¿no? Leer del índice. Entonces, al intentar leer, va a ocurrir dos posibles situaciones. Por ejemplo, podría estar el puntero aquí en el 130, hacemos un read y el puntero se baja, no hay problema, obtenemos este datito, con ese vamos allá, pintamos la pantallita, todo bonito. Pero, ¿qué tal si ya estábamos al final? O sea, antes sacamos todo esto y estamos de último, estamos en el final, pero no podemos saber que estamos en el final, ¿no es cierto? Y por eso intentamos hacer un read y en ese read leemos la marca de fin de archivo. Hacemos un read y leemos la marca de fin de archivo. Entonces, eso es lo que queremos ver acá. ¿Qué va a ocurrir? Este, si no, vamos a ponerle, si no hay más datos adelante. O sea, no puede avanzar porque ya no hay más datos hacia adelante. Si ya no hay más datos hacia adelante, se le di clic aquí, ¿no es cierto? Y ya no hay más datos. Entonces, este botoncito se debería deshabilitar para que el usuario no siga queriendo ir hacia adelante. Deberíamos deshabilitar ese botoncito. Entonces, si no hay más datos hacia adelante, ¿cuál es ese botoncito? El de adelante. Ese hay que deshabilitar. No nos metemos con los otros. Solo que no pueda ir hacia adelante. Deshabilitamos el botón de navegación adelante porque ya no hay más datos adelante. Cerramos el archivo. Ahí está el detalle. Recuerden que acaba de leer la marca de fin de archivo. Entonces, deshabilitamos el botón. Sin embargo, ya todo esto se deshizo, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar el archivo porque ya el puntero se mandó volar, digamos. Pero no vamos a eliminar el objeto. Vamos a probar esta, a ver si funciona. Luego de eso, como ya está cerrado, hay que abrirlo de nuevo. El objeto ya está creado, no tengo que crear otro objeto. Vamos a ver eso. Volvemos a abrir el índice. Lo volvemos a abrir de nuevo. Sabemos que es binario de lectura, binario de lectura y algo más. Recuerden que estábamos navegando. El siguiente y el puntero quedó ahí final. Lo que acaba de pasar es que leyó el fin de archivo y por eso tuvimos que cerrar el archivo y hay que abrirlo de nuevo. Este es como resetearlo. Pero al abrirlo de nuevo no lo vamos a poner de nuevo aquí porque estaríamos haciendo una navegación circular. No queremos eso. Entonces, el puntero lo vamos a dejar de nuevo en la marca de fin de archivo, pero ya está deshabilitado, ya no va a poder seguir avanzando. Pero lo dejamos el puntero ahí. Entonces, binario de entrada y que el puntero quede AT al final, ¿no? Al final del archivo.
¿ok? En- y nada más, el puntero sigue existiendo y está abierto, ¿no? Pero ya está ubicado de nuevo al final y hemos deshabilitado para que no siga avanzando. Ahora, eso es si no hay más datos hacia adelante. Y si los hay, como aquí los ha leído, como ahí los ha leído, entonces lo que vamos a hacer es abrir el otro archivo, ¿no es cierto? El archivo de datos, lo colocamos el puntero ahí en la posición indicada, leemos el registro, cerramos el archivo, eliminamos el objeto y pintamos la pantallita. Solo estoy reacomodando, que básicamente se hace lo mismo, ¿no? ¿Ok? Pero aquí hay que hacer algo más. Como hemos avanzado hacia adelante, significa que estamos dejando un registro atrás y por lo tanto tenemos que habilitar ese botoncito. Habilitamos el botón de navegación que dice que va para atrás. Porque si estamos pudiendo ir adelante, quiere decir que se puede regresar hacia atrás. Esa es la idea, ¿no? Bueno, hasta aquí ya casi, casi, digamos. Casi, casi. Control F9. Todo bien. Se los paso. Ya lo tienen, este es el botón para mostrar el siguiente según el índice, el botón hacia adelante. Ya está, ya compila. Ahora nos falta un botoncito, pero ya podemos ir probando, digamos, ¿no? Lo hacemos correr. Eh, ya está el índice creado. Ahora vamos a iniciar la navegación. Nos habilita los botoncitos, pero algo rarito está pasando por ahí, ¿no? Miren. Siguiente, 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 siguiente está, no está yendo tan bien. Vamos a repasarlo desde el inicio. El rey alumno y de X, ¿no? Entonces, este abre el archivo índice, el índice, binario de lectura. Leemos en la variable índice el tamaño del índice, índice. Si no ha leído la marca de fin de archivo, si ha leído, bueno, deshabilitamos, habilitamos y todo eso, ¿no? Si no, abrimos el archivo de datos, NOM, el archivo de datos, binario de lectura. Nos colocamos en el archivo de datos, pero en la posición que nos indique el índice. Se supone que estaba bien creado ese índice. Hacemos un read después de posicionar, este es acceso directo.
un registro del tamaño de un registro normalito, digamos, y lo cerramos el archivo. Abrir, cerrar, eliminar. Y pintamos, en 10 minutos se va a cortar, en el edit 1 el código, en el edit 2 el nombre, en el edit 3 el día, mes, año, supuestamente todos esos datos. Y nada más, digamos. Y a partir de ahí ya está habilitado el botón, este es para deshabilitar, que solo lo cierra y elimina el objeto. Pero para avanzar, que este es el botón para mostrar el siguiente, ¿qué hace? Leemos del archivo índice, un registro del archivo índice, del índice. Si leyó la marca, deshabilitamos. Pero si no leyó la marca de fin de archivo, entonces quiere decir que esto habilita solamente el botón para atrás, pero abrimos el archivo de datos, binario de lectura, colocamos en el archivo de datos donde dice el índice en la posición, leer en este registro el tamaño del registro, cerrar, eliminar y pintar datos. Básicamente lo mismo. Entonces, algo ha pasado por lo que no está sacando los datos. Vamos a tratar de ver qué pasa con el primer registro, de repente desde el primero. Ahí le doy F4, el índice ya está creado, eh, inicio navegación, ahí estamos, ¿no? F8, no falló, el archivo índice existe, deshabilita y habilita botones, ahí lee, aquí a la izquierda vamos a ir viendo qué leyó, ahí está el primer código 240123, eso está bonito. La posición es lo que está feito. Ujú. Lo que está guardado en el campo posición, miren, es un número raro. Ese es el que está mal. O sea, el índice como que está mal creado, digamos. El índice como que estuviese mal creado. O sea, ha leído bien, el código está bien, 240123. La posición es el que tiene el dato malo. Es el que tiene el dato malo. O sea, como si hubiera estado creado mal el archivo. Por eso es que aquí intenta posicionar y en reg lee y lee basura. Ahí se ve basura marca, el reg, el nombre y todo un desastre ahí, porque ha leído de un lugar raro. Entonces, el crear índice, el que está, tiene los datos, pero algo no lo está haciendo bien. Aquí es donde ya estamos verificando que algo no está haciendo bien el que crea el índice. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está el que crea el índice. Abre el archivo de datos, crea el archivo índice en el campo código. Ah, perdón, aquí yo me equivoqué. Código, no era el campo código, era en el campo posición. Este es el que crea el archivo índice. En el campo posición es donde tengo que preguntarle dónde estás puntero y poner ese dato en el campo posición. Y luego en el campo código pongo el otro. Aquí va el código y allá va la posición. Me equivoqué en este campito de acá, en esta variable, aquí. Por eso mandaba a cualquier lado. A ver, háganla la corrección. Este es el botoncito 7 clic. Para mí, el algoritmo para crear el archivo índice por código. Aquí antes del read hay que poner post y estaba cot ahí. Recuerden que cuando hacemos correr este algoritmo, el archivo índice se borra y se crea uno nuevito, así que
no hay drama por ese lado. ¿Listo? Ya le pusieron pause aquí, ahora sí lo probamos de nuevo. Hay que crear el índice, ya está creado. Iniciamos navegación. Ah, ya está. Recuerden que esta basurita ya estaba, ¿no? Y aquí la idea es que le doy clic aquí, el siguiente, Juan Rodríguez de las Praderas, con su día de fecha de nacimiento, su codiguito. Siguiente, Betty Méndez. Siguiente, Julio Barrientos, todos sus datos. Siguiente, Jacinto Fernández. Siguiente, Perico Martínez. Siguiente, ya no hay más. Después de Perico ya no hay más. Por eso queda deshabilitado, ya no puedo seguir yendo adelante, pero sí puedo retroceder. Todavía no está programado, así que haga lo que haga, no pasa nada. Ahora, cuando ya quiera dejar de hacer navegación, me deshabilita todos y se rehabilita este. Si quiero empezar de nuevo, ahí está Perico Martínez y estoy empezando de nuevo. Y esa es más o menos la idea de cómo funciona este, que me permite navegar, o sea, ver todos los datos, hoja por hoja. A ver, hagan la prueba también ustedes antes de que hagamos el otro algoritmo. Háganlo correr, por lo menos ir adelante ya podemos hacerlo. Falta ir atrás, digamos. Falta ir para atrás. Recuerden que había un errorcillo, por eso hacemos pruebas. No nos lanzamos a la segura. Como andamos, ya lo han probado. Recuerden que en 2 minutos se va a cerrar. Reiniciamos nomás, ¿listo? Ok, bueno, hagamos la última parte. El botoncito de retroceder es casi igualito que el otro, solo que va a ir para atrás, digamos, ¿no? Si ya estaba aquí, para atrás, para atrás, para atrás. Pero debo hacer varias consideraciones igual. Al ir avanzando adelante, siempre va a haber un último, ¿no? Porque no hay infinitos registros. Entonces, ¿con qué me freno aquí? Con el EOF. Al ir para atrás, hay un primer registro, entonces me tengo que frenar con el primero. Si estoy en el primero, no puedo ir más atrás. ¿De acuerdo? Eso es un detalle. Pero recuerden, el primero ya lo está viendo el usuario, lo está viendo el usuario. Si el usuario está viendo el primero, el puntero está abajo. Entonces,
el puntero está por aquí y el usuario ya está viendo el primer registro. No está aquí, no está al otro lado, pero en base a esto. Ahora, este, el primero no tiene un anterior. Entonces, el primero está en la posición cero, pero el puntero no está en la cero. Está dependiendo de cuánto ocupa este registro, ¿no? Dependiendo de cuánto ocupa, el primero está más allá adelante. Entonces, depende del tamaño. Entonces, lo podemos hacer genérico. Si es cero, no, porque no va a estar en cero. Ok. Decía, el primero está en la posición cero, pero cuando estamos viendo el primer registro, el puntero está más abajo, en realidad. Entonces nos interesa saber si el puntero está aquí o más, es decir, si está aquí, no hay un anterior. Ya estamos viendo el primero, aunque el puntero no está apuntando al primero, está ya en el siguiente. Entonces, este, por ejemplo, ocupa 8 bytes. Está en el del cero al 7, del byte cero al byte 7 están los 8 bytes. El siguiente está en el byte 8. Entonces, para ir atrás, el puntero debiera estar acá. Significa que estamos mirando los datos de este registro y puedo ir hacia atrás. Pero el puntero tendría que estar acá para poder ir hacia atrás. ¿Entienden? Entonces, eso es la primera consideración. De aquí para atrás puedo ir. O sea, de aquí, después de haber, si estoy mostrando de este registro para adelante, puedo ir siempre para atrás. Pero si mi puntero ya está aquí, ya no puedo ir hacia atrás. ¿Entienden? No, y esto no es cero. Si ya estoy aquí, no puedo ir para atrás. Entonces, lo primero que tendría que definir si puedo ir para atrás o no puedo ir para atrás. Si está habilitado el botoncito, significa que hay por lo menos un dato. Eso sí. Y la cuestión es más o menos lo mismo que hicimos acá. Más o menos. No igual. Pero por piratearme las variables. Algoritmo para mostrar el anterior, según el índice. Las variablecillas, claro, ya no hacemos esto, ¿no? Esto ya no. Ahora, el puntero está apuntando a alguna parte antes de leer. Entonces, antes de leer, tenemos que ver si no hay más datos hacia atrás en este caso. Ya no, si no hay datos hacia atrás. ¿Cómo sabemos si no hay datos hacia atrás? Aquí le vamos a pedir el tel. Tel nos da la posición, ¿no? No puedo decir si es cero. Eh, si es menor o igual, a ver, si es cero, size of reg y de x. 8 mide, ¿no? Si es 8, a ver, para que nos vayamos aquí. Si el puntero está acá, raro que el puntero esté aquí, no, no puede estar ahí. Se supone que ya pintó esos datos, el puntero va a estar acá. Si está acá, vale 8, por ejemplo. Si vale 8, no puedo ir para atrás. Si vale 8, no puedo ir para atrás. Por eso decimos, si es menor o igual que 8, quiere decir que no hay datos para atrás. Si es mayor a 8, que en realidad sería 8 y 8, 16, de 16 para adelante. Entonces, pero vamos pensando, si no puedo ir para atrás, ¿qué debo hacer? Debo deshabilitar el botón atrás. El botón atrás para mí es el 10. Tengan cuidado ustedes con eso. Deshabilitar el botón para atrás. Aquí ya no tengo que cerrarlo. Simplemente, como no puedo ir para atrás,
Simplemente no hago ninguna movida, digamos, ¿no? Tampoco eso. Si no hay datos atrás, con la posición nomás sé y bueno, solo deshabilito el botón para atrás. Queda deshabilitado para que no siga queriendo ir para atrás el usuario. Nada más. Ahora, si esto no es cierto, entonces significa que sí hay datos hacia atrás, entonces habrá que leer. Pero no puedo simplemente leer. Otra vez de nuevo por acá. Piensen que leí el 120, el puntero en 130 y ya estoy el puntero está en 140. ¿De acuerdo? Estamos por acá con el puntero. Pero los datos pintados en la pantalla son los del 130. Por lo tanto, si voy a ir para atrás, tengo que ir acá. Entonces, de aquí tengo que retroceder un registro, de aquí tengo que retroceder otro. O sea, tengo que retroceder dos registros el puntero de archivo. Dos. Entonces, PFIDX, SIGHEADER, 2 para atrás. Entonces, 2 multiplicado por el tamaño del reg IDX. A partir de donde está ahorita. Entonces acá, iOS current. Regrese dos registros para atrás de donde está el puntero en este momento. Retrocediendo esos dos, hago un read. Ya puedo leer del índice, ¿no es cierto? El índice es el que estoy manejando con acceso directo ahora, el índice. Entonces, hago un read, saco el nuevo registro. Se supone que si pude regresar, no debiera haber problemas aquí al hacer un read. Y aquí voy a habilitar el botón adelante, más bien. Si pude regresar atrás, entonces tengo que habilitar el botón de adelante. Ese es el 11. Ahora, eso en cuanto a pantallita. Abrimos el archivo de datos, posicionamos ahí donde hay que colocarlo, leemos el registro, cerramos y destruimos el objeto y pintamos la pantallita con todos esos datos, ¿cierto? Es básicamente lo mismo. Por eso lo copié por acá. Entonces, de esta forma vamos a poder navegar hacia adelante y ahora hacia atrás. Lo compilaré primero, control F9. Se los paso y después lo probamos. Si algo falla, lo rehacemos y se los paso de nuevo. Ya se los pasé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probar si hay dos cosas que están funcionando. Hay dos cosas que tendrían que estar funcionando. El índice ya está creado. Entonces, lo que necesito es iniciar la navegación. Bueno, entonces adelante, 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 hasta que ya no hay más adelante. Entonces, lo que quiero probar es si ahí me ha reseteado el archivo y puedo ir para atrás, digamos. Se acuerdan que al resetear, el puntero supuestamente está al final del archivo. Entonces vamos a ver. Jacinto, adelante, Julio, Betty, Juan Rodríguez, Federico Martínez, ese es el primero. O sea que si le vuelvo a dar para atrás, no hay para atrás, digamos. Miren que aquí estaba deshabilitado y ya se vuelve a habilitar. Esos jueguitos de habilitar, deshabilitar, hay que sincronizarlos también, ¿no es cierto? Fin navegación. Mm, Belleza, ¿no es cierto? A ver, hagan la prueba. Entonces, el día de hoy
aprendiendo a manejar cómo accedemos al archivo de datos. Aquí está el archivo de datos, pero a través del índice. A través del índice accedemos, del índice sacamos el registro IDX, ¿no es cierto? Y del IDX sacamos la posición, hacemos un SIG directo, acceso directo al archivo de datos. Solo leemos un registro y lo cerramos el archivito. El archivo se abre y se cierra cada rato, digamos. Hay una base de datos que está en producción, se mantiene abierto todo el tiempo, pero ya ese es otro detalle. A ver, corriendo y los botones puede que tengan problemas si sus botones tienen otros numeritos, si en lugar del botón 8 es el 9, si el 9 lo pusieron abajo o arriba, a la izquierda, a la derecha, eso es lo único. Por eso le dije, anótense que se llama su botoncito y de acuerdo con eso lo acomoda. ¿Corrió o no corrió? Avísenme a ver. Sí, todo bien. Ok. Bueno, quedamos ahí. No se olviden como tarea, en base a esto que acabamos de hacer ahorita, ustedes tienen que hacer un algoritmo para crear el índice por nombre. La idea no es que hagan copy-paste, digamos, ¿no? Lo que quiero es que primero lean lo que hemos hecho, lo que se ha hecho hoy día, que entiendan más o menos qué pasos hay que seguir y luego ustedes intenten hacerlo. Traten de reproducirlo. Porque si hacen copy-paste, por ahí no aprendemos nada. La idea es que lo intenten hacer solito, ¿no? Si yo les digo pasado mañana hay que crear un índice por tal cosa, bueno, ya ustedes tengan idea de, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Ahora, lo otro, navegar. Navegar. Han visto que este juego de algoritmos es pensando en la pantallita, ¿no? Que si voy para adelante, que si voy para atrás, todas las cosas que el usuario pudiera hacer. Y de eso también hay que cuidarse, de todas las cosas que el usuario puede hacer. Que si se pasa de largo a la derecha, para que no se alborote el puntero, hay que cerrarlo, reabrirlo de nuevo. Pero como estaba al final, no lo reabro al inicio, lo reabro al final del archivo. A la izquierda no tengo ese problema, solo tengo que controlar que no me pase, nada más, que no intente leer donde no hay datos, ahí sí va a abortar el programa. Pero poniendo el if apropiado ya no nos pasamos. Bueno, eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. La tarea es para practicar, ¿ok? Para recordar lo que estamos aprendiendo y hacerlo. Y así Eh, se animan, hagan índice por fecha, por día, por mes, por año, solo por practicar, digamos. Eso sería la idea. Ingeniero, Diga, ¿será que nos puede mostrar rapidito desde el principio toda esa parte del código? Sí, eso iba a pero decir también, por favor, ingeniero. Todos los códigos que hemos hecho de todas las semanas, o sea, un repaso rápido, ¿no? Para tenerlo en cuenta. son hartos. Este Sí, era el, más que nada para revisar, es que he tenido problemas con el guardar y creo que hicimos unos cambios la otra clase y desde ahí ya no me funciona. ujú. Eh, claro, ese es el detalle, digamos, es que los códigos se van actualizando y por eso hay que prestarle atención. Este era el que limpia la pantallita, este es el que guardaba, ¿no? Este es el algoritmo que captura los datos de la pantalla y lo guarda. Aquí nos aseguramos de que esta marca, por eso es que el primer registro tiene basura, porque no estaba marcado, digamos, de que era dato nuevo. Es decir, en la primera actualización, lo reescribimos esto. Para que no ocurra eso, hacíamos esto, ¿no? Ponerle cero.
Luego eliminamos, cambiamos esta parte, porque ahora hay que cortar a 30 porque hemos modificado la estructura a 30. Esto es para la captura, ya ponemos los datos nuevitos y ahí esos se van a guardar. Y después de aquí el otro cambio que hicimos, que en la búsqueda tiene que tomar en cuenta la marca, ¿no? Si está en cero, quiere decir que no está borrado, por lo tanto, si esto no tiene un cero, quiere decir que está borrado y por lo tanto no lo debe tomar en cuenta. Lo va a tomar en cuenta si está no borrado. Con cero teníamos como no borrado. Y después de ahí lo demás no lo tocamos. Y como ya quedó arruinado el primer registro, ya ni modo, que se queda con su basurita nomás, digamos. Ahora, lo que podrían hacer es eliminarlo ese archivo y cargarlo de nuevo ya con los datos que tenemos, pero ya va a estar bien, sin la basurita. ¿Ok? Este otro era el de salir, ¿no? Digo, escribimos el código en la pantallita, lo único que aumentamos ha sido esto en la búsqueda. Simplemente si la marca es cero, eh, puede pillarlo. Si no, aunque el código esté, pero como está marcado como borrado, que lo dé como que no lo encontró. Esto fue lo único que modificamos en el edit 1, en edit 1 exit, ¿no? En el evento on exit. ¿Ya lo ubicaron? Sí, Inge. Luego, el de las mayúsculas, este no lo tocamos. Este no hice, este tal como estaba el día que lo hicimos. Este es el de listado, ¿no? El que saca el listadito de alumnos. Los de febrero, y aquí para las restricciones, hasta lo dejamos marcadito para por si queremos poner restricciones, hacer algo parecido. Este es el algoritmo de reestructuración, el que debe correr una sola vez. Y esto es lo que hicimos ya hoy día. Todo lo demás es lo de hoy día. ¿Ok? A ver si con eso ya se compone. Pero en último caso, lo ideal sería borrarlo el archivo de datos y crearlo de nuevo. O sea, simplemente bórrenlo y el programa ya lo crea de nuevo y cargar de nuevo los datos. Ok, Inge, muchas gracias. ¿Listo? Disculpe, Inge, Bueno, una pregunta. En la primera ajá, parte del tercer parcial, o sea, ¿no? Que está dividido entre 2 días. En la primera parte solo será archivos de texto sí, y ya la segunda es archivos estructurados y indexados. indexados. Como han visto, los dos son estructurados, solo que en un caso se hace algoritmos a través del índice se llega al otro, digamos. Esa es la cosita, digamos, ¿no? Lo nuevo. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos el martes. Chao, chao, chao. Ok, Inge, hasta luego. Hasta luego.